¿Qué es el cemento? El cemento es un conglomerante hidráulico constituido típicamente por una mezcla de clínker, yeso y otras adiciones, que mezclado con agua forma pastas que fraguan y endurecen dando lugar a productos mecánicamente resistentes y estables. Proceso productivo. El proceso de producción de cemento tiene 9 etapas principales, las cuales detallaremos a continuación. La primera etapa del proceso productivo es la exploración de materias primas y el planeamiento minero. De otro lado, con el planeamiento minero queremos lograr y mantener recursos mineros disponibles para mínimo un año. Optimización de las materias primas para asegurar homogeneidad en el proceso de fabricación del cemento. Optimización de los costos de la operación minera. La segunda etapa del proceso productivo es la operación minera, donde se explotan y extraen las materias primas principales para la fabricación del cemento. Estas materias primas son extraídas usando perforadoras, tractores y cargadores. Una vez que las grandes masas de piedra han sido fragmentadas, se transportan a la planta en volquetas o bandas. El material de la cantera es sometido a un proceso de reducción sucesivo de tamaño llamado trituración, donde rocas hasta de 1 metro se convierten en partículas hasta de 2 centímetros de diámetro utilizando trituradoras de diferentes tipos, de cono, giratorias, de martillo, de impacto y de mandíbulas. Para lograr la composición química de la harina requerida por el horno, las diferentes materias primas son dosificadas a los molinos de materia prima, en proporciones conocidas que son controladas mediante muestreos rutinarios por análisis en el laboratorio. La molienda de materia prima se realiza en un molino vertical, que muele el material mediante la presión que ejercen 3 rodillos cónicos al rodar sobre una mesa giratoria de molienda. Se utilizan también para esta fase molinos horizontales, en cuyo interior el material es pulverizado por medio de bolas de acero. Posteriormente, la homogenización de harina cruda se realiza para lograr la mínima variabilidad en la composición de la harina, asegurar una buena estabilidad en la operación del horno y producir un clínker de excelente calidad. Esta es llevada a cabo en silos en los cuales el material se pasa de un silo a otro o puede ser recirculado. En el proceso húmedo, la homogenización se lleva a cabo en las balsas, donde la pasta es almacenada y recirculada. La harina homogenizada pasa al proceso de clinkerización, que es la parte medular del proceso. Existen 2 tipos básicos de proceso, seco y húmedo. La gran diferencia entre ellos radica en la mayor economía del horno seco por requerir casi la mitad de combustible que el horno húmedo, al no tener que evaporar agua, y su rendimiento es de 2.5 veces mayor para un mismo diámetro. El sistema está compuesto por 6 subsistemas que deben trabajar sincronizados para lograr la estabilidad deseada de todo el proceso. Dichos subsistemas son: la alimentación de harina al horno. En el proceso seco se realiza utilizando básculas dosificadoras y equipos de transporte neumático que introducen la harina en el nivel superior de la torre precalcinadora. En el proceso húmedo, la pasta es alimentada utilizando bombas centrífugas equipadas con sus respectivos medidores de flujo y válvulas automáticas de control. La torre precalentadora y precalcinadora, que es un equipo típico del proceso seco. El precalentador es un juego de 9 ciclones distribuidos en 4 o 5 niveles, en el cual el flujo de la harina es de arriba hacia abajo. Con los ciclones se consiguen 2 efectos. Primero, poner en máximo contacto los gases calientes con las partículas de la harina para realizar el intercambio de calor requerido. Esto se realiza en el ducto de entrada al ciclón. El segundo efecto es separar la harina que viene con los gases calientes, permitiendo que los gases desempolvados pasen al nivel superior siguiente, mientras que la harina recolectada por el ciclón baje al nivel inferior siguiente.
La configuración de la torre en cuanto a número de niveles o etapas depende de la optimización de la relación costo-beneficio que ofrezca la mayor eficiencia térmica de transferencia de calor entre el flujo de gases calientes y el flujo de harina. Normalmente esta optimización se alcanza con precalentadores de 4 etapas. En la parte superior de la torre se introduce el crudo al sistema e inicia un flujo descendente por efecto de la gravedad mientras se pone en contacto, en contracorriente con el flujo ascendente de gases calientes que vienen desde el horno y el precalcinador por efecto de un ventilador de tiro. Este proceso se repite en todas las etapas de la torre, que finalmente entrega la harina al horno con un grado de calcinación de 90-95%, a una temperatura de 850 grados centígrados. Todos los ciclones de la torre están protegidos de las altas temperaturas con instalación interna de ladrillos y concreto refractario. El precalcinador propiamente dicho es un ducto vertical recubierto internamente de material refractario que en la parte inferior tiene un quemador de combustible para generar el calor necesario para realizar la calcinación de la harina. Un poco más arriba del quemador se encuentra la entrada del aire terciario que viene desde el enfriador a 800 grados centígrados y suministra el oxígeno necesario para la combustión. El objetivo principal del calcinador es poner en contacto la harina precalentada con una corriente de gases muy caliente cerca de los 900 grados centígrados durante un periodo de tiempo de 2 segundos aproximadamente. El horno rotatorio propiamente dicho es un tubo cuyas dimensiones para un horno seco son del orden de 4 metros de diámetro y 70 metros de longitud, girando a una velocidad de 3.5 revoluciones por minuto y con una inclinación de 3.6%. Estas características producen el flujo del material dentro del horno, en cuyo interior una llama calienta la harina a 1400 y 1500 grados centígrados y produce la reacción de formación de las 4 fases mineralógicas principales: C3S, 63%, C2S, 14%, C3A, 7% y C4AF, 12%, que constituyen el clinker. Para proteger el horno de esta alta temperatura, este tiene un recubrimiento de ladrillo refractario. El horno húmedo por su parte es más largo y tiene un diámetro típico del orden de 4 metros y una longitud de 140 metros incluyendo la zona de cadenas. Este tipo de hornos gira a una velocidad de 1.4 revoluciones por minuto. Este tipo de hornos vienen dotados de una zona de intercambio de calor conocida normalmente como zona de cadenas, que se subdivide en 3 secciones: la zona húmeda, la zona plástica y la zona seca. El enfriador se encarga de recuperar el calor que trae el clinker al salir del horno a 1200 grados centígrados y que debe ser enfriado rápidamente a menos de 100 grados centígrados, para darle las propiedades físico-químicas necesarias que lo harán manejable en el proceso de molienda. El enfriamiento se logra mediante la inyección de altos flujos de aire ambiente en sentido transversal a una parrilla de placas perforadas, por donde se transporta el clinker hasta entregarlo a un sistema de transportadores que lo lleva al silo de almacenamiento. El enfriador tiene incorporado un sistema de desempolvamiento del exceso de aire que debe utilizarse para enfriar el clinker y que finalmente debe ser venteado a la atmósfera. El sistema de combustible. En la mayoría de las plantas utilizamos carbón pulverizado, en otras gas natural comprimido y fuel oil. También es posible tener una mezcla de ellos o inclusive utilizar combustibles alternativos como los lodos de la explotación de petróleo, aceites lubricantes usados, disolventes, pinturas, llantas y en general cualquier material que contenga un poder calórico utilizable. El aire requerido para la combustión es suministrado por el enfriador a temperaturas del orden de 800 grados centígrados. Finalmente tenemos el subsistema de filtro del horno, que puede ser del tipo electrostático o filtro de mangas, mediante el cual controlamos la emisión de partículas de polvo al ambiente, cumpliendo con nuestra responsabilidad ambiental. Terminado el proceso de fabricación del clinker, este es almacenado en silos o salones de clinker,
para pasarlo al proceso de molienda de cemento, proceso en circuito cerrado que está formado por 3 subsistemas que deben trabajar debidamente sincronizados. La alimentación de materiales al molino, conformado por las tolvas, las cuales contienen clinker, adición y yeso, materiales que son pesados mediante básculas de control de peso y transportados al molino mediante bandas. Las proporciones de clinker, yeso y adición varían dependiendo del tipo de cemento que se quiera producir. El yeso ayuda a controlar el fraguado y las adiciones proporcionan manejabilidad a las mezclas. En el subsistema del molino se lleva a cabo la molienda del cemento. El molino de cemento es un cilindro horizontal y rotativo, internamente recubierto por revestimientos metálicos y dividido en 2 cámaras. El clinker, la adición y el yeso alimentados son reducidos gradualmente de tamaño hasta lograr finuras menores a 44 micras, a través de bolas de acero contenidas en cada cámara y distribuidas específicamente. Una vez molido, el cemento es transportado a un separador de alta eficiencia, sistema con el cual se consigue una óptima distribución de las partículas, aportando valor agregado para lograr una calidad más óptima y homogénea de producto. En este subsistema, la porción de partículas gruesas retornan al molino, mientras que la porción de finos pasa hacia un filtro de mangas que separa el cemento del aire, venteando este último al ambiente y entregando el cemento al sistema de transporte a los hilos de almacenamiento. El cemento es enviado a los hilos de almacenamiento, de los que se extrae por sistemas neumáticos o mecánicos, siendo transportados hasta las empacadoras, donde será envasado en sacos de papel o surtido directamente a granel.